En el mundo inicia con los topógrafos colombianos Carlos Sánchez Obregón y John Amia López, quienes fueron expulsados de Perú tras ser detenidos el 12 de agosto por las autoridades mientras realizaban mediciones en la isla Chinería, una zona en disputa en el río Amazonas. La justicia peruana los condenó por violación de la soberanía extranjera, imponiéndoles una pena de 17 meses que luego fue sustituida con su expulsión y una multa de $1.250. Además, a Sánchez y a Amia se les prohibió regresar a Perú durante 5 años, entendiendo que, según Lima, los topógrafos operaban sin autorización en el distrito Santa Rosa, recientemente oficializado por Perú como parte de su territorio. La detención generó tensiones diplomáticas con el presidente colombiano Gustavo Petro, calificando el acto de ilegal y secuestro. Los implicados alegaron que trabajaban para un consorcio colombiano que planteaba construir un muelle en la orilla opuesta del río, siendo afectados por la disputa territorial entre las partes que se intensificó tras el descenso del nivel del Amazonas, que modificó la geografía del terreno. En respuesta, Perú y Colombia han programado una reunión técnica binacional para el 11 y 12 de septiembre en Lima con el fin de abordar temas fronterizos. En entrevista con la agencia española EFE, Jorge Tuto Quiroga, expresidente y actual candidato a la presidencia de Bolivia, declaró que Venezuela, Cuba y Nicaragua, a las que calificó como tiranías trogloditas totalitarias, merecen elecciones justas y libres como las que se celebraron recientemente en su país. En estos comicios, Quiroga obtuvo el segundo lugar y disputará la segunda vuelta el 19 de octubre contra Rodrigo Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano. Quiroga anticipó que, de ganar la presidencia, restablecerá relaciones con Estados Unidos e Israel, países con los que Bolivia se distanció bajo el gobierno del Movimiento al Socialismo Más, mientras que expresó su respaldo al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, a quien considera el presidente electo del país, agregando que, además, no mantendrá vínculo alguno con Nicolás Maduro, expresando también que ha tenido los honores singulares de ser declarado 3 veces persona no grata en ese país. Su propuesta incluye tratados bilaterales de inversión y libre comercio con socios como Europa, Japón, Corea del Sur y China, buscando atraer inversión extranjera y ampliar mercados para productos bolivianos. El Tribunal Constitucional de Perú ordenó suspender todas las investigaciones fiscales contra la presidenta Dina Boluarte mientras dure su mandato, argumentando que solo puede ser procesada por los delitos establecidos en el artículo 117 de la Constitución, como traición a la patria o disolución indebida del Congreso. Esta decisión congela expedientes por presunto enriquecimiento ilícito, encubrimiento en la fuga de Vladimir Cerrón, el caso Rolex Gate y las muertes de al menos 59 personas ocurridas durante las protestas tras la destitución de Pedro Castillo. La sentencia fue respaldada por 5 de los 7 magistrados y busca, según el tribunal, proteger la institución presidencial de interferencias que afecten el ejercicio del cargo. Aunque la Fiscalía había avanzado en las investigaciones, todas las denuncias presentadas al Congreso fueron archivadas por una mayoría conservadora que respalda a Boluarte. La presidenta, que enfrenta una aprobación de apenas 3%, permanecerá en el cargo hasta julio de 2026, cuando asuma un nuevo mandatario que, en caso de solo tener una vuelta en los comicios, será elegido o elegida el 12 de abril. Este es el extra en lo que pasa en el mundo. 3 deportistas cubanos de 21 años desertaron durante los Juegos Panamericanos Junior en Asunción, Paraguay, abandonando su delegación sin previo aviso. En un video difundido el 20 de agosto, los jóvenes agradecieron el apoyo recibido por parte de ciudadanos paraguayos y miembros de la comunidad cubana local, asegurando que se encuentran sanos y en un lugar seguro. Aunque inicialmente se reportó la desaparición de 4 atletas, 3 de remo y 1 de balonmano, Félix Puentes Batista, Robert Landy Fernández, Keiler Ávila Núñez y Suanet de la Caridad Nápoles, solo 3 aparecieron en el video, sin información sobre la 4ª persona. El ministro del Interior paraguayo confirmó que los deportistas no regresaron a su hotel y que podrían estar buscando asilo político, aunque aún no han iniciado trámites ante la Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados. Los acompañantes de los atletas anunciaron una campaña de ayuda solidaria para cubrir sus necesidades básicas tras un incidente que se suma a una larga serie de deserciones de atletas cubanos durante eventos internacionales, reflejando el creciente éxodo de jóvenes en busca de nuevas oportunidades fuera de la isla. Los Juegos Panamericanos Juveniles se celebran hasta mañana en la capital paraguaya.
Uganda, a través del secretario permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Vincent Bagir Waiswa, confirmó un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para recibir personas deportadas de otras nacionalidades siempre que no tengan antecedentes penales ni sean menores no acompañados. El pacto se enmarca en la cooperación bilateral y está dirigido a individuos que no obtuvieron asilo en Estados Unidos, pero temen regresar a sus países de origen. El país expresó preferencia por recibir ciudadanos de naciones africanas y ambas partes trabajan en los detalles de implementación en un acuerdo que forma parte de una estrategia más amplia respecto al fenómeno migratorio impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que ha reanudado vuelos de deportación a terceros países tras una decisión favorable de la Corte Suprema. Según CBS News, Estados Unidos ya ha establecido pactos similares con Honduras y busca sumar a otras naciones como España y Ecuador. La política refleja un enfoque más severo hacia la inmigración, con deportaciones express a países como El Salvador, Sudán del Sur y Eswatini. Para terminar, Rusia lanzó su mayor ofensiva aérea en semanas contra Ucrania, disparando 574 drones y 40 misiles durante la madrugada de ayer. Aunque las defensas ucranianas lograron interceptar la mayoría de los proyectiles, al menos una persona falleció y más de 20 resultaron heridas en un ataque que también afectó infraestructura civil en todo el país. Entre las construcciones impactadas se incluye una planta de la empresa estadounidense Flex en Mukachevo, cerca de la frontera con Hungría, a la que se provocó daños graves y además dejó un saldo de 15 heridos. Decenas de edificios residenciales también fueron impactados en Leópolis tras ataques que llevaron a una respuesta ucraniana con drones que dejaron sin electricidad a varias aldeas en la región rusa de Voronezh y provocaron un incendio en una planta industrial en Rostov. Las autoridades rusas reportaron la caída de drones tipo avión y retrasos en trenes de pasajeros, mientras que el ministro de Exteriores ucraniano Andriy Sybiga denunció que Moscú sigue atacando objetivos civiles pese a los esfuerzos internacionales por alcanzar la paz. En ese sentido, figuras como el presidente Volodymyr Zelensky y el jefe de Exteriores ruso Sergei Lavrov han salido al paso, el primero expresando que Rusia necesitará otros 4 años para ocupar lo que queda de la región del Donbass si así lo quiere, una de las que reclama como suya en el contexto de las negociaciones de paz, y el segundo, que una reunión entre Zelensky y Putin, dada con prontitud, solo busca reemplazar el arduo y difícil trabajo de una solución sólida para la crisis, referenciando, por ejemplo, un decreto de hace 3 años en que Zelensky prohibió expresamente negociaciones con Putin y que aún está vigente. Durante su participación en la Conferencia Internacional de Tokio sobre Desarrollo Africano celebrada en Yokohama, Japón, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a Israel a revertir la decisión de construir nuevas viviendas en la Cisjordania ocupada. Guterres calificó a las viviendas como asentamientos ilegales que violan el derecho internacional y además fragmentan el territorio. El máximo responsable de la organización también pidió un alto el fuego inmediato en Gaza, la liberación de todos los rehenes y evitar la operación militar israelí que, según él, provocaría muerte masiva y destrucción inevitable. Así, agregó que el desarrollo no puede existir sin paz y llamó a reforzar la diplomacia, el acceso humanitario y la reconstrucción de la confianza regional y las instituciones. Guterres aprovechó el foro para reiterar la necesidad urgente de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU, señalando que las divisiones geopolíticas entre las superpotencias han paralizado su capacidad de respuesta ante conflictos como el palestino-israelí, la guerra en Ucrania y otras crisis globales, afirmando que las instituciones deben reflejar el mundo actual, no el de 1945, y abogó por un consejo más representativo y eficaz, especialmente para los países en vías de desarrollo. El director de la DEA, Terry Cole, acusó al régimen de Nicolás Maduro de convertir a Venezuela en un estado narcoterrorista, señalando que colabora con las guerrillas colombianas FARC y ELN para enviar cantidades récord de cocaína a carteles mexicanos, quienes luego la trafican hacia Estados Unidos. Cole afirmó que, pese a los esfuerzos de la administración estadounidense por desmantelar estas redes, el volumen de drogas incautadas ha aumentado, incluyendo metanfetamina y fentanilo, algo a lo que sumó que miembros de la banda criminal Tren de Aragua están siendo enviados a su país para generar caos en las ciudades.
Estas declaraciones se producen en medio de una creciente tensión entre Washington y Caracas, marcada por el despliegue de 3 buques estadounidenses con 4.000 soldados en el Caribe, cerca de Venezuela. La Casa Blanca, a través de su portavoz Caroline Leavitt, aseguró que está dispuesta a usar todo su poder para frenar el flujo de drogas hacia su territorio. El presidente surcoreano Lee Jae-myung presentó un plan en 3 fases para la desnuclearización de Corea del Norte, días antes de reunirse con los líderes de Japón, Shigeru Ishiba, y Estados Unidos, Donald Trump. La propuesta contempla primero, congelar el programa nuclear y de misiles de Pyongyang, luego reducir progresivamente sus capacidades armamentísticas y finalmente alcanzar la desnuclearización total. Lee subrayó que Seúl trabajará en estrecha coordinación con Washington y promoverá el diálogo intercoreano, planteando también la posibilidad de cooperación multinacional en torno a la apertura de la ruta ártica, involucrando a países como Rusia, Japón y Corea del Norte. La iniciativa fue duramente criticada por Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano, quien la calificó de sueño absurdo y reafirmó que Pyongyang no tiene intención de mejorar los lazos con el sur. A pesar de esto, los expertos señalan que el hecho de que Kim haya mencionado directamente a Lee podría indicar que el régimen norcoreano sigue de cerca los movimientos de la nueva administración surcoreana. Esto pues, desde su investidura en junio, Lee ha adoptado medidas conciliadoras como desmantelar altavoces en la frontera y suspender emisiones propagandísticas, en un intento por restaurar la confianza entre ambos países. Esto es En el Mundo. Esto es lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo. De todo lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo. Esto es lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo.